ya sé de qué trata la historia. Ese es el primer paso en el método de la verdad narrativa, conocer de qué va la historia, qué va primero, qué va después, cómo se cambian las cosas, cómo se solucionan los problemas, qué tipo de desenlace hay, a qué situación final se llega. Aunque no sepamos, es decir, es hacer un esfuerzo de no saber quiénes participan. Hay quien discute, obviamente, que se pueda seguir este método, pero es importante conocer la acción porque, en definitiva, la literatura bíblica es una literatura de acciones. La mayor parte de las páginas bíblicas relatan acciones. Si ustedes hacen se pueden escribir todo lo que salga de acciones o todo lo que salga de personajes, van a encontrar que en definitiva van a dominar las acciones. Son situaciones a resolver. No, la Biblia no gasta tiempo dándonos demasiados detalles, descripciones, ya lo he dicho desde el inicio. En un evangelio está claro que tenemos que llegar a la pasión, muerte y resurrección. No tenemos tantas páginas para eso. Necesitamos que Jesús, obviamente es el personaje más conocido y común, pero necesitamos acciones que conduzcan a la muerte. Leer el evangelio significa leer la historia de alguien que es muerto, que es matado al final, y entonces uno tiene que, hasta que llega al final de esta historia, en cuanto a acción, puede volver a recuperar a ver qué acciones sucedieron para que se llegara al momento de la muerte y la resurrección. Pero incluso cuando alguien intenta saber más de Jesús, es una dificultad. El mismo personaje de Jesús no está tan desarrollado, sino sus acciones, que cura aquí, que va para allá, que hace esto otro. Nosotros tenemos muchísimas preguntas para hacerle a un personaje como Jesús, y eso que es alguien que ocupa muchas páginas en la Biblia con 4 evangelios. Imagínense los personajes que aparecen muy poco. Entonces, la trama es fundamental. El hecho de que conozcamos cómo empieza una cosa, cómo se problematiza, cómo se conflictúa, cómo se descompone y cómo se ordena. La trama tiene el objetivo de dar orden a las cosas que en la realidad posiblemente fueron desordenadas, darles un orden dentro de la trama. Eso en cuanto a la importancia, pues, de conocer tramas. Es tan importante esto que un curso básico de Biblia sería conocer tramas, es decir, que hubo un rey, ya si es llamado David, pues qué bueno, pero que hubo reyes en el pueblo de Israel, muy bien, ya ocupa una buena trama. No, pues el pueblo de Israel, oiga, ¿usted qué puede saber del pueblo? No, pues estuvo esclavo en Egipto. Ah, muy bien, sí es verdad. Y Dios lo sacó. Muy bien, tiene usted una trama de un libro del Éxodo. ¿Qué más me puede decir? No, pues yo incluso he leído algo de los jueces. Hubo antes de los reyes, hubo jueces. Me puede comentar algunos, bueno, ya es en segundo lugar, pero ya alguien sabe que hubo jueces que salvaron al pueblo de los enemigos. Oiga, de los evangelios, ¿no? Pues hay en algunos donde se narra el nacimiento de Jesús y otros donde no se narra, pero en todos termina muerto y resucitado. Ah, bueno, muy bien, ya usted tiene una trama. Y así sucesivamente. Un curso básico de Biblia son tramas. Dígame usted qué pasó. Oiga, aquí hubo unos macabeos, sí, efectivamente se levantaron en armas para defender la ley. Fíjese que era un grupo, una familia comandada por Judas Macabeo. Lucharon, etcétera, fueron cayendo poco a poco y se quedaron como grandes héroes. Ah, muy bien. Oiga, usted sabe que conozco también, hubo otros libros, Esther, cuando querían matar a los judíos, exterminarlos, pero por diversas situaciones al final se salvaron, etcétera. Tramas, obviamente la mayoría de salvación, la mayoría de las que se encuentran en la Biblia. Hay a veces de condenación, de muerte,
obviamente también por la dinámica de la narrativa bíblica, pero al final de cuentas va perseverando en la lectura, pues el hecho de que el pueblo sale adelante. No sé si me doy a entender hasta aquí, es decir, ahí hay que hacer un gran esfuerzo por las tramas, por las grandes historias, o alguien que ya tenga más tiempo por las microtramas. Y así se va haciendo uno un conocimiento, un curso 2, un curso 3 de Biblia, pues es para ir entrando a microtramas, ya detenidamente frase por frase, etcétera. En el caso de los personajes, miren, bíblicamente, como la gente, al menos de que tenga así como menos prejuicios, casi siempre lee la Biblia para fijarse, o sea, es una dinámica, como es un libro religioso, ¿quién hace el bien o quién hace el mal? Entonces, se lee la Biblia fijándonos en los personajes de quién es bueno y quién es malo. Esa es una clasificación básica. Y el lector va a ir, si él mismo decide quién es bueno, quién es malo, o la misma escritura le dice quién es bueno, quién es malo. Un malo por excelencia, pues dice, y Judas Iscariote que lo traicionó. O sea, el mismo narrador se encarga de decir que hay alguien que traiciona. Genera en el lector un sentimiento o un reconocimiento de que aquí estamos frente a un malo. Esa es una categoría de la literatura antigua muy importante, es decir, qué personajes son virtuosos y qué personajes son viciosos. Y es una lectura que podemos hacer, pero es insuficiente en la Biblia. ¿Por qué es insuficiente? Porque no solo es un libro de moral, no solo son historias morales. Tenemos que pasar a clasificaciones más amplias, no solo de buenos o malos, justos o pecadores. Ya es un primer nivel básico de lectura, identificar quiénes son buenos y quiénes son malos. Hoy por el posmodernismo, pero eso no es tanto, si es bíblico en cuanto el posmodernismo es un estilo de lectura, pero el posmodernismo presenta otros grados en los que los malos no son tan malos. El posmodernismo no tiene las categorías tan claras como en la antigüedad de quién es bueno y malo. Entonces, también a eso tenemos que enfrentarnos. Puede ser que hoy haya muchos admiradores de Judas Iscariote, aunque ahí se diga que fue el que lo traicionó, porque es un personaje al que se le puede generar un atractivo simplemente por lo que hace. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se animó a traicionar a Jesús? Y eso genera una cierta atracción. El posmodernismo se fija mucho en los malos. A veces se intenta disculparlos. Por eso hay un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Judas, donde en realidad se le quita mucha autonomía y se le deja casi todo como es un instrumento de Dios para salvar al pueblo, etc. Pero en definitiva, una lectura posmoderna difumina quién es bueno, quién es malo, como que los vuelve a meter a una licuadora y dice, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Eh? Y nosotros somos posmodernos, entonces de tal forma que hoy, si se fijan, es muy difícil estar criticando, diciendo quién es bueno, quién es malo, porque tanto el malo algo lo salvará y al bueno algo traerá de hipócrita que no lo está haciendo por bueno. Entonces la idea es el posmodernismo machacar al bueno y al malo. Al malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno. En la literatura antigua, en cambio, se ve muy claro o se intenta presentar quién es bueno y quién es malo y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahora bien, en la Sagrada Escritura hay rasgos de posmodernismo también. Entonces alguien reconoce y dice, no, los personajes bíblicos, a veces uno le batalla realmente también para ver quién es bueno y quién es malo. E incluso no sabemos al final realmente si es bueno o malo. Entonces tenemos que atender a otras categorías. Por ejemplo, nos podemos fijar si el personaje
¿Tiene un nombre o tiene más? Ahí nos vamos a ir cuenta porque a algunos les cambian el nombre, como a Abraham, ¿no? No todos les cambian el nombre, pero a Abraham Dios se lo cambia de Abraham a Abraham. Y entonces uno ya empieza a notar, a ver, aquí no es todo que bueno o malo, aquí hay más cosas. Hay alguien al que le cambian el nombre. Y la relevancia que esto ha tenido en la historia de la iglesia y en la historia de la vida consagrada no se diga. Luego, dice alguien, no, pues que no solo hay a quienes les cambian el nombre, yo me fijo que hay unos que su nombre se dice lo que significa. Por ejemplo, ya empezamos desde Caín, el mismo Adán que sale de Adamá, Adam de Adamá, Adam, hombre de Adamá, del suelo, de la tierra. Dice uno, le ponen Adam porque salió del suelo. Muy bien, el nombre ya me dice de dónde viene. Ya voy a descubrir otro aspecto. Y luego voy con Caín. Y dice su mamá, Eva, he comprado un hijo, porque Caín es de Caná, comprar. Y los cananeos son también los vendedores, mercaderes. Caín, por lo tanto, es como un hijo adquirido, comprado. Y eso, de alguna forma, que puede marcar lo que sucede con el personaje. No se diga ya si pasamos al Nuevo Testamento con Simón Pedro, que se le cambia y se le dice que incluso piedra. Entonces se va generando ya una riqueza a través de los nombres. Jacob tiene incluso hasta 2 o 3 significados y eso aparece en los relatos, porque le agarra el talón a su gemelo Esaú cuando está saliendo del vientre de su madre, y eso es Jacob, porque talón se dice Akeb. Si le quitamos las vocales, pues Acab. Pero Acab también significa en hebreo engañar, y entonces Esaú, cuando Jacob roba la bendición, le dice a Esaú, por eso se llama Jacob, porque engaña. No es solo que agarre el talón, sino que engaña. Y entonces los nombres van dando lugar también a conocimiento de personajes. Si seguimos avanzando, ahora nos damos cuenta también que hay personajes, una delimitación básica fue la de Forster, y él hizo una clasificación en planos y redondos, que luego se puede ir acrecentando, pero es básica y sencilla también, es decir, yo ya no sé solo si es bueno o malo. Ya no sé solo cómo se llama y si cómo se llama tiene un significado para la trama o para la narración, sino que me doy cuenta que hay personajes que son de un único rasgo. Es decir, solo tienen una característica, no encuentro más, no se me dice más. Y otros personajes, en cambio, dice Forster, son redondos, es decir, aparecen muchos rasgos, son personajes más complejos. El personaje plano, ahí aparece en las páginas que yo les doy. Un ejemplo es no solo a veces qué rasgo tengo yo, sino cómo hago las cosas. El grupo de los fariseos o cualquier fariseo siempre casi dice lo mismo. ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Eso es plano. Una persona plana puede ser en nuestro caso, siempre dice lo mismo, siempre hace lo mismo. Sería en psicología algo como obsesivo compulsivo, podría funcionar. Se limita a un rasgo. Cuando nosotros ponemos etiquetas, en realidad hacemos el ejercicio de Forster de ubicar a todo mundo en plano. No, no, no. Este es así. Solo un rasgo. Trabajadora, floja, mentirosa, cooperadora,
artista, y le damos y queremos darle en un clavo. Tú eres así. Ese es el esfuerzo de dar solo un rasgo. Hay personajes que quizá en la Biblia también solo aparecen con un solo rasgo. Por ejemplo, Nabal, el esposo de Abigail en el Antiguo Testamento, no solo su nombre significa insensato, sino que se manifiesta de forma insensata y sí es un insensato. Y no descubrimos nada de él, solo su insensatez. Entonces ahí está, plano. En cambio, David, obviamente con tantas páginas que se le dedican, es redondo. Uno lee una página y es grande en las batallas. Y luego le da uno vuelta y toca música. Ay, dice uno, mira, gana batallas, toca música, cuida los animales, es pastor, lleva comida a sus hermanos, es un sirviente, es un esposo, se casa con la hija de Saúl, es amigo, tiene amigo a Jonatán. Y así sucesivamente podemos ir agregando cosas que le pasan a este personaje. Obviamente en la Sagrada Escritura todo el mundo se inclina a decir que los redondos son los personajes más interesantes, pero yo no desprecio a veces los planos porque hay veces que son participaciones únicas, pero muy importantes. Abel solo llevó una vez ofrenda a Dios, más no sabemos de él, porque enseguida lo mató Caín. Un solo gesto revela un solo rasgo de que lleva la ofrenda mejor que tiene a Dios y listo. Un solo rasgo puede bastar para definir también la situación de un personaje. Entonces ahí quizás son personajes menos interesantes, pero no menos importantes, yo diría así. Quizá menos interesantes, pero no menos importantes. De Judas Iscariote, pues puede quedar también como un plano. Fue el que lo traicionó. No vemos ninguna reacción diversa de eso. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Plano, básicamente. No tenemos más. Pedro, en cambio, pues redondo. Nos da una sorpresa. Confiesa a Jesús un tiempo. Luego lo niega. Luego llora. Luego dice que va a ir con él hasta la muerte y lo llora, etcétera. Personaje redondo. Luego hay más categorías un poco más complicadas, pero si estas básicas las llevamos bien entendidas, ya podemos ir valorando los personajes. Lógicamente, después podemos también valorar más aspectos de la narrativa bíblica, pero les he ido dando como de lo más fácil. Vamos a ir a lo más complicado, es decir, siempre hay cosas que pues van aumentando los tipos de personajes. Ya en las hojas que ustedes tienen ahí, pues si alguien se ha acercado o no, pero sale figurante, un personaje que no participa, es el figurante, está solo pasivo en el fondo. Y Jesús dijo a sus discípulos, pues uno piensa que están ahí, pero no participa, no dice nada. Hay gente y la muchedumbre está presente también, a veces no dice nada, sabemos que está ahí la muchedumbre, son figurantes, pero dan cuerpo a la escena. Quien se dedica al teatro, no tanto a la literatura, pues imagine eso en el escenario, es decir, meto personajes para llenar, como el que dice, oye, se ve muy vacío, pues métele gente, pon monos, salen duendes y así, pero no, son pasivos, no hacen nada. Ahí dice que hay otros que son cordeles, son personajes que hacen una acción menor, cordeles, no son protagonistas, cordeles. Puede tener varios nombres, pero ahí las hojas que yo les di es como da, que en definitiva es como un pequeño hilo, látigo que hace avanzar la situación, pero son personajes que aportan pues poquito, pero son cordeles. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, se discute mucho si el muchacho que lleva los panes y los peces es protagonista o cordel. O sea, dicen, pues su acción es que es menor, pues, o es protagonista porque es o es el único que traía panes y peces. No había nadie que llevara más, o sea, como un muchacho, etcétera.
empieza la discusión, porque es difícil a veces. mmm, Cordel yo lo limitaría más a una pequeña aportación, pero lo que les digo es que como este muchacho hace una pequeña aportación, pero que es decisiva para que el protagonista sea protagonista, por eso muchos dicen, no, pues es que pues está entre Cordel y protagonista. No son categorías cerradas. Nunca caigan en la tentación de cerrar las categorías. Siempre traten de tener la máxima apertura, porque en la Sagrada Escritura, así la persona más figurante, ande, menos mal que salen. Es decir, que hay gente ahí. O sea, no está, no es porque el narrador no haya qué hacer, no. Es gente que está ahí. A veces hasta apretando cuando la mujer hemorroísa que lleva muchos años de flujo de sangre, ¿no ves tanta gente que te aprieta? Ya, está entre figurante y cordel, pero con ese apretar intentan los discípulos decirle a Jesús, no estés con tus cosas de que alguien te tocó. Eh, pero ahí es donde está la narración claramente, alguien me tocó y es clave. Entonces, en el medio del apretujadero, un relato que no queda nada de la sana distancia actual. Pero Jesús descubre efectivamente que alguien lo ha tocado y ahí es lo que les digo, o sea, por muy figurante que esté alguien muy pasivo rellenando algo, pues juega un papel en la narrativa bíblica. Esa es la calidad de la narrativa bíblica, esa es la calidad de la verdad narrativa. Quien lee más obras sabe que hay obras que uno le meten páginas de paja, pero es paja. No, obviamente siempre hay una función, pero la narrativa bíblica no trae mucha paja. Va casi directamente a los golpes, no hay tanto papel, tanto espacio. Y entonces los personajes, sea en sus rasgos o sea en sus acciones, muchas veces sean chicas, sean grandes y son decisivas casi siempre para la acción. Luego tenemos, en el caso de los personajes, si damos un paso más, lo que se denomina ¿cómo le hago para hablar del personaje? Es decir, yo tengo que fijarme si el narrador me dice cómo es el personaje o si el personaje se presenta a sí mismo. Eso también es importante fijarnos en los pasos que hemos ido recorriendo. Sucede con las personas. Cuando una persona las presenta a ustedes, te tienen que quedar en silencio, aguantando lo que la otra diga, como si fuera un narrador. El narrador las presenta y él va a decidir qué presenta de ustedes. Y a veces el personaje solo tiene lo que el narrador dice, no hay más. En el ciego de Jericó, pues lo presenta el narrador. No tenemos la oportunidad de que él efectivamente diga, soy ciego. Él intervendrá y corroborará lo que el narrador dice, gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ya le pregunta, que vea. Ah, entonces dice uno, sí, exactamente, concuerda la descripción que me hizo el narrador con la presentación que hace el personaje de su situación. O sea, tenemos posibilidades en las que el narrador nos dice cómo son los personajes de Abraham, que era mayor, que tenía tantos años, etcétera. Pero de Eva, por ejemplo, de Sara no dice tanto, pero sí le deja la palabra a Sara y dice, no, ¿a poco voy a tener un hijo con un hombre tan viejo? Ah, entonces ya dice uno, no, el narrador dijo que Abraham era viejo y hasta su esposa también, llevamos dos. No, pobre, joven no es, acabado en ese sentido. Ya tenemos, vamos corroborando cómo es que un personaje se presenta. Ahí, en ese sentido, vamos descubriendo. Ustedes, las preguntas obviamente son, o sea, son una tras otra. Es decir, oiga, ¿y qué tiene más valor? Lo que me diga el narrador o lo que me presente el personaje. Número uno, siempre lo que diga el narrador en la narrativa bíblica, al menos intentar este ejercicio. Siempre el narrador por delante, que es el que sabe todo y es el que nos presenta todo.
Pero tenemos que ver la honestidad o la correspondencia de lo que el narrador dice con lo que un personaje diga de sí mismo. Sí. A veces habrá personajes que se le escapan al narrador. ¿A qué me refiero? O sea que no se le escapa nada a él, pero como los deja hablar y no mete juicios el narrador, ahora el narrador es el que se queda callado. Por ejemplo, que alguien las presenta, mira, fulana es así, 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 tú sabes si sigues con ella, etcétera, es así. Y luego ya ella misma dice, bueno, pues yo soy así, 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 pero también soy esto. Hey, entonces ya no hay respuesta del narrador. Sí, sí, soy así, 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 pero soy también esto. Entonces ya ahí supera lo que el narrador había dicho, el personaje le añade. No es que se le escape al narrador, él también lo sabe, pero es el mismo personaje el que lo dice, el que se presenta. Un ejemplo en el Nuevo Testamento cuando dice, bueno, Pedro, y dice, bueno, hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos va a tocar? Ya se le otorga mucha participación, es de los personajes que tiene pues mucha palabra ahí, el narrador quiere darle mucha voz. Y eso uno tiene que percibir lo que va generando un personaje diferente a los demás. Sea de que quiere sacar algo, sea que porque la pregunta pues se puede interpretar de muchas maneras. Fíjense, pero apenas dándonos cuenta de lo que dice un personaje, uno ya puede entretenerse ahí mucho. Obviamente que esta lectura de la Biblia pues a veces a muchos desanima, pero yo siempre pido mucha paciencia para los que están buscando respuestas en la Biblia y sobre todo respuestas personales o interpretaciones. Hay muchos lectores que desean interpretar la Biblia. Sí está muy bien, pues es un libro como todos para interpretar, pero mucho antes de eso o junto con eso hay muchos más ejercicios. De tal forma que uno puede estar satisfecho fijándose en esto y sin saber muy bien en realidad qué significa. Pero yo entiendo que para el hombre, pues no de todos los tiempos, pero quizá hoy más que nunca estamos ávidos de interpretaciones. Y si las conseguimos lo más pronto posible, pues mejor. Pero yo siempre trato de que haya como pequeños pasos y haya una satisfacción en el conocimiento de los personajes y luego a ver si podemos llegar a interpretaciones de sus gestos, de sus preguntas, que llegaremos, pero necesitamos ver todas estas cosas al menos detenidamente por un momento. Es decir, si el narrador me está diciendo cómo es un personaje o si el mismo personaje se está presentando. El mismo Pedro y su hermano Andrés, dice el narrador, eran pescadores, ¿verdad? Ellos no se presentan así. Jesús corrobora lo del narrador y le dice, ahora serán pescadores de hombres. Muy sencillo. En cambio en Lucas, esto es Marcos, por ejemplo, en cambio en Lucas, como le dedica un pasaje a Pedro en su vocación, si dice, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada. Lo cual ahora sí nos da y manifiesta que él es un pescador, pero por él mismo. Por lo tanto, se hace más difícil la situación porque aquí estamos entrando. Más difícil me refiero a la hora de la interpretación. Cuando el narrador acompaña la descripción de los personajes, la interpretación se vuelve más sencilla porque el narrador mismo va haciendo una conducción. Cada vez que un personaje hable, es peligro. O sea, se genera una novedad. Cada vez que un personaje participe, genera nuevas expectativas. Y uno por eso tiene que estar más atento y es más difícil acompañar al personaje. Luego se tira y dice, aléjate de mí que soy un pecador. Pasa de pescador a pecador. Ajá. Bueno, ya presenté media hora. No sé si se entienda o no se entienda mucho o si alguien quiera preguntar algo o el del chat aquí. Buenas tardes. Esta es de una cuestión de salud. De WhatsApp tampoco hay, no sé, o continúe, ¿verdad? Para con los otros puntos del tema, no sé. Buenas tardes, padre.
Buenas Buenas tardes tardes. a todos. Soy la hermana Trini. Dígame, Nada hermano. más, sí, nada más estoy interviniendo porque la próxima semana sé que ya va a terminar, va a concluir el módulo y pues quería aprovechar para agradecer, nada más agradecerle a usted, pues todo lo que se ha preocupado o lo que ha hecho por todo en este tiempo. Y sabemos que la gente, bueno, las personas que están ahorita llevando el diplomado están muy contentas. O sea, nos han expresado bueno, que está muy bien llevado el diplomado y bueno, esto gracias a que usted se ha preocupado porque esto vaya bien. Y le agradecemos muchísimo, padre, y también pues a todos los que han perseverado y que están ahí también echándole ganas, pues una felicitación de mi parte, de la congregación, porque pues esto es muy valioso. Estuve escuchando lo que usted estaba compartiéndonos y me parece muy interesante, de muy buena calidad, de muy alto nivel, creo. Y esto pues es muy bueno, ¿verdad? Le agradezco mucho, padre, por esto. Creo que no es fácil encontrar un maestro o un profesor de su talla. Y pues le agradecemos que se preocupe por este diplomado y que nos siga acompañando. Sí. No, gracias a ustedes, pues es un proyecto de ustedes sobre todo. Nosotros solo estamos ayudando lo que se puede. Sí, ¿no? Y pues no habría funcionado si no es que porque usted nos ha acompañado y nos ha respaldado y asesorado en este proyecto, que para nosotros pues era el primero y el más y muy importante para la formación de nuestra gente, ¿verdad? Pues yo le agradezco a los profesores también que han perseverado y los saludo. No los había visto en todo lo que es el diplomado, creo que no había entrado, pero los saludo con mucho cariño a cada uno. Conozco a algunos, se me hacen caritas conocidas, la profesora Alma, bueno, a las hermanas que ni se diga, ¿verdad? Pero obviamente, pero a las profesoras, estoy viendo a la maestra Alma Dueñas, creo que, a ver, Andrea, estoy viendo a Andrea también, hola de Toluca, y bueno, hay mucha gente que conozco, pues les mando un abrazo y ánimo, hay que seguir con esto que creo que es de muy buena calidad. Ahorita escuchando al padre, creo que pues es muy valioso lo que él está compartiendo, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Muchas gracias, pues un abrazo a cada uno. Sí, si ya aprovechando su intervención, si alguien o puede hacerlo extensivo a otras personas, también es bueno para nosotros. Sí, Yo ahí voy a poner ahorita terminando la clase, pongo en el WhatsApp una publicidad una imagen de publicidad del instituto. sí. Si ustedes conocen a gente interesada en más cosas, no solo del diplomado, pues todo está con CEP, pueden tener sus grados, o sea, nada es tiempo perdido. Van a obtener un documento y van a obtener un reconocimiento de su esfuerzo. Y eso es lo que estamos tratando de ofrecer. Como ahora todo es virtual, pues Sí. ustedes que están distribuidos en toda la República pueden invitar a gente porque ya las clases las tenemos así. Ujú, Y así sí. vamos a continuar porque ya hemos iniciado esta metodología. Ahora tenemos que hacer presenciales y virtuales y sacar así las maestrías, las licenciaturas. Sí. Si Sí. consiguen quien los apadrine, es decir, me refiero a que sean conocidos de alguien de la iglesia, un párroco, una directora de un colegio, una Ujú. pastoral, se les pueden dar muchos descuentos, porque la escuela es destinada para ayudar a las gentes que no tengan dinero, quieran estudiar y ayuden a la iglesia. Sí, sobre todo. Luego, si alguien no tiene ni iglesia y tampoco dinero, pero quiere estudiar, pues vemos cómo le hacemos. Mi iglesia. Porque también hay mucha gente que busca y que quiere y a veces no tiene los recursos, pero Sí, no tiene el si interés. ya alguna de ustedes puede ayudar y contactar y distribuir, yo le agradezco mucho para que aprovechen también lo que podemos ofrecer. Mi padre, de hecho, hace como un mes
estuve supliendo a la hermana Trini en una reunión de la CENEP y una de las preguntas que ellos hacían era cómo preparábamos nosotros a nuestro personal para que quien está directamente en la batalla estuviera bien capacitado en todo lo que es pastoral y a la vez tuviera elementos. Y yo les platiqué de este diplomado y hubo varios directores que se entusiasmaron mucho y me pidieron sus datos. Entonces yo les mencioné su nombre y cómo se llamaba el instituto y que estaba en Durango y había varios directores de Torreón, de Coahuila que se interesaron bastante. Entonces, si nos pudiera hacer el favor de enviar bien los datos, ya nosotros lo podemos compartir, pero sí se interesaron muchísimo cuando yo les platiqué que usted tenía pues el REBOE por la SEP y que esto era formal y que estaba de muy buena calidad. Entonces, sí sería, tenemos modo de que podamos difundir el instituto, su escuela. Sí, al cabo, pues cada quien tiene sus maestros, sus profesores, puede proponer una línea en el diplomado, se puede especificar más, como ustedes, con el carisma, espiritualidad de Julia Navarrete, lo que implican los colegios, la educación que ofrecen ustedes, el personal o los perfiles que tienen, pues todo eso se intenta hacer, ¿no? Sí. Sí, pues muy bien. Es que somos privilegiados, padres. Si hay algo que ahorita se ha movido mucho en lo que es educación y en los colegios católicos, en la educación católica, es esto, precisamente la formación de nuestros colaboradores. Eso es lo que ahorita está pidiéndose más que todo, ¿verdad? En lo que es el ENSE nos ha dicho. ENSE es como el organismo de reflexión, un organismo de reflexión que hay por parte de la CENEP, de las escuelas particulares. Entonces, este organismo nos ha dicho que ahorita lo que tenemos que hacer es capacitar a nuestra gente, sobre todo en la parte pastoral, ¿verdad? Es como que la urgencia, ¿verdad? Y pues estamos haciéndolo, creo que no vamos mal. Bendito sea Dios y bueno, pues una parte importante es usted y le agradecemos mucho, Padre, esta oportunidad. A ustedes. Gracias. Muy bien, pues. Pues sí, no sé si alguien tenga pregunta, comentario, si no podemos ir continuando con los personajes. La última sesión será dedicada al lector, que son las partes básicas en las que hemos estructurado este diplomado, el conocimiento de algunos lugares básicos que aparecen en las tramas, Jericó, Nazaret, Jerusalén, la mayoría suceden ahí. Luego ya hemos pasado al módulo de tramas, estamos en el de personajes y terminaremos con el de lector, donde ya viene algún espacio para la interpretación, pero digo que la verdad a veces me interesa a mí mucho más dar a conocer los elementos narrativos que pues son accesibles, pero obviamente también a lo mejor un cierto gusto por la literatura, un cierto gusto por los personajes, para detenernos un poco en ellos y fijarnos qué es lo que dicen, qué es lo que hacen. Ahora vamos a pasar a ese momento. Miren, un personaje actúa y habla. Entonces, cuando está siempre hablando, quiere decir que el narrador le dio la palabra. Y entonces él va a expresar cada vez que algo suceda como y dijo, hay que estar muy atentos. Es la oportunidad de que se nos va a revelar exteriormente a lo que él dice, alguna característica de lo que él es o de lo que hace. Hay que estar muy atentos en eso. Hay que estar muy atentos también cuando ese se llama discurso directo. Hay que estar muy atentos con el discurso indirecto, cuando un personaje diga algo de otro. Ahí en las páginas que yo les di de lectura viene un monito, en el que es un monillo que le cayó un yunque en la cabeza y está todo aplastado. Pues es un poco medio cómico como le hace Marguerat, son páginas de Daniel Marguerat. Y entonces ahí va diciendo cuando otro dice
Dicen que a fulano se le cayó un yunque en la cabeza y por eso está así. Ah, pero hay veces que en otra imagen le gritan, hey, ¿qué te pasó? Y dice, se me cayó un yunque en la cabeza, por eso estoy así. A él mismo dice. Tenemos que fijarnos, pues, cuando un personaje habla, dice, utiliza el discurso directo o cuando es otro personaje el que habla de él. También tenemos que fijarnos cuando el personaje tiene autonomía o no. En esto hay mucha discusión, es decir, esto es muy importante. ¿Son libres los personajes o son títeres? Es la pregunta. No solo en la narrativa bíblica, en otras literaturas, pero en la narrativa bíblica es muy importante. Hay quien opina y se inclina demasiado a que casi los hace títeres a los personajes. Los ve demasiado dentro de un proyecto narrativo muy grande. No le pone atención muchas veces a sus reacciones, a sus detalles, convencido que al final las cosas acabarán bien. Es lo que sucede muchas veces cuando se escucha la Biblia y ya se sabe un poco cómo van las cosas. No le ponemos atención a la autonomía de los personajes. No nos fijamos en sus reacciones. Los tenemos demasiado amarrados a la narración. Y entonces, el mismo Marguerat en las páginas que les di, dice que no hay autonomía de los personajes. Él defiende esa postura. Yo no estoy tanto de acuerdo con él, pero yo también propongo cosas que ayuden y que ayuden a contrastar. Yo estoy más de acuerdo en que en la Sagrada Escritura hay tanto libertad humana y sobre todo pensando en que hay muchos personajes que no se dan cuenta que lo que están diciendo y haciendo tiene algo de relevancia para Dios. Hay narraciones en las que Dios no aparece casi nada, por lo tanto el personaje tiene una autonomía muy grande. Sus decisiones, sus aportaciones, su discurso es decisivo. Y eso, ahí donde yo creo que Marguerat, o igual no lo explica bien, porque ellos pues son también grandes estudiosos de la narrativa bíblica, pero no sé por qué se inclinan demasiado hacia un control del narrador. Él dice que no son títeres, que es otro tipo de libertad, pero me interesa a mí mucho destacar los rasgos, las iniciativas. O sea, por ejemplo, si el ciego no grita, uno dijera a Margaret, bueno, si el ciego no grita y que Jesús no lo cure, a ver. O sea, todo está bajo control. Por donde pase Jesús, ¿tiene que curarse la gente? Nada más porque pasa. ¿O cuánta gente fue a buscarlo? ¿Cuánta gente él fue a buscar realmente? Que él dijera, Pedro, vámonos, que hay que, sí dice, vamos a curar a los enfermos, pero no dice en particular, sabes que está mala fulana. No es cierto, es muy difícil encontrar eso en el Evangelio. Jesús no sabe los enfermos que va a haber por nombre. Le dijeron que la suegra que estaba enferma. Ah, no, tampoco es que él vaya que diga, hey, ahora vamos a la suegra. Hay ese detalle. Si los personajes fueran demasiado esclavos o sin libertad, la narración sería distinta. La narración evangélica, y no sin ir al Antiguo Testamento, porque no me centré más en eso y las páginas hablan más del Nuevo, pero esa participación y esa autonomía de los personajes, esos gritos, eso, Señor, ten compasión de mí, ese toque al manto de la hemorroísa, de la mujer con el flujo de sangre, ese papá que va a buscar a Jesús, ven porque mi hija se está muriendo. Todo eso es autonomía en la narración y es importante. Obviamente que ellos saben que se lo piden a alguien que puede curar. Puede ser, sí, pero se someten también a la autonomía de Jesús. Es decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús hace caso, pero podía irse también de largo. Esa autonomía también de su parte. O ya está siempre destinado a curar a todo el mundo. Tiene que hacer todo lo que... No, hay también una autonomía. De tal forma que es una característica muy importante fijarnos la manera en que reaccionan los personajes.
voy a ir un poco cerrando el discurso para no dejar confusiones. Miren, esto nos da pie a pensar que los personajes en la narrativa bíblica tienen muy poco de características físicas. Podemos darle vueltas y vueltas y no hay descripciones de ese tipo, de tal forma que es dificilísimo saber cómo era Jesús, cómo eran los discípulos, cómo era la gente que iba a buscarlo. Pero sí que tenemos muchos personajes con características sumamente interesantes más allá de lo físico. Obviamente estos son situaciones muy difíciles para una cultura actual demasiado visual y demasiado atenta a lo físico. Obviamente. Pero la Biblia nos sitúa y nos manifiesta que hay situaciones más importantes que configuran a un personaje. Es decir, una acción, una preocupación por un hijo, el dejar las redes y seguir a Jesús, la gente que tiene hambre y que recibe la multiplicación de los panes. Alguien podría decir por qué acompañan a Jesús, etcétera, qué más cosas, qué buscan. Hay que esperar a que la misma narración nos lo diga, pero a veces son una acción tras otra, una acción tras otra. Ay, quisiera ver cómo se llamaba esta mujer, la hemorroísa. ¿Qué nombre tiene? No tiene nombre. No, la narración no va por la identificación de los personajes. Si hay quien tiene nombre, qué bueno, pero vemos en la narrativa bíblica que hay mucha gente anónima, lo cual nos dice que ni el nombre puede ser relevante para la salvación. En definitiva, yo quisiera invitarlos a que valoráramos toda la gama de posibilidades que tienen los personajes en la Biblia y cómo muchas veces sin nombre o con nombre, con descripción de algo de su físico o no, con mucha autonomía o con poca, cómo juegan un papel fundamental para que las cosas se hayan dado como se dieron. Es ahí donde es el punto. Cuando entramos a narraciones menos conocidas, van a ver que las van a disfrutar más. E incluso cuando haya narraciones que hablen menos de Dios, puede ser que alcancen un plus para conocer todavía más a Dios, porque cuando es demasiado explícito, a veces también nos quedamos, parece ser satisfechos ya de Dios, pero hay veces en que está más implícito. Pongo, por ejemplo, el libro de Job, donde dice, era un hombre recto e íntegro, dice el narrador. Ay, caray, dice uno, este hombre recto e íntegro, ¿quién como él? ¿Qué será eso de la rectitud y ser íntegro? ¿Qué será eso? Pues lo vemos a lo largo del relato. Lo vemos a lo largo del relato. Entre acusaciones, reniegos, justificaciones, búsqueda de Dios, silencio de Dios, etc. Los personajes y sus características van dando a los lectores mucho conocimiento de Dios y quizá más me atrevería a decirlo, cuanto menos salga Dios y más los personajes intenten decidir algunas cosas que tienen que decidir. Obviamente, digo yo porque voy con una línea mucho más de respeto de la autonomía de los personajes. Obviamente ahí habría quien puede defender más ya el plan de Dios, los hilos que él va tejiendo. Jeremías que dice, desde el vientre de mi madre me habías llamado, pues esos son descubrimientos, ya son autobiografías, pero tremendas, de muchos pasos. El común de los mortales, yo más o menos voy pensando en eso, el común de los mortales va viendo cómo le hace, va intentando, va hablando, va buscando, y esos hay que rescatarlos en la Biblia, hay que rescatarlos, porque ahí hay gran acción de Dios también. Quizá la menos evidente, pero es donde uno rescata al personaje. Si no, después no hay ninguna justificación para los santos, no hay ninguna justificación bíblica para estar poniendo atención a las personas en particular, a sus necesidades y a las características que cada persona tiene. Y a la salvación que puede encontrar con las características que tiene, porque a eso vamos. Ya saben que uno, obviamente, ya como persona se va a agüitar de cosas que no le gustan, sean físicas, internas, espirituales.
psicológicas, obviamente. Pero hay cosas también, y no depende la salvación muchas veces de lo que uno le guste, sino de todo y de a veces de cosas que uno no se ha dado cuenta. Que al final de cuentas es donde le ha dado la respuesta más grande a Dios. Pero eso ya sería tema del próximo módulo. ¿Qué sucede con un lector que se acerca a la Biblia y empieza a descubrir estos elementos de una narración? No sé si hay alguna pregunta, tienen su chance. Yo, padre, por ejemplo, ¿me pudieras mencionar, por favor, algunos pasajes donde se vea o se clasifique, según los exégetas, que los personajes son títeres? Sí, por ejemplo, el faraón en la salida de Egipto, siempre sale que Dios le endureció el corazón y por eso no los dejaba salir. Sale en varias ocasiones. Entonces ahí dicen, no, pues es que Dios le está endureciendo el corazón, ¿cómo va a dejar salir al pueblo? Si hay textos que da pie a pensar que hay algo más. Otra manera es, por ejemplo, con Judas, hay expresiones también, dice que cuando le dio el bocado, entró el diablo en él. Hey. Entonces también dice, no, pues ya él no es, ya no tiene capacidad de. Hey. Es decir, las mismas narraciones pueden acentuar también en algunos pasajes un control más amplio de Dios. Con Moisés, cuando él le dice, no, pues que yo no sé hablar, soy tartamudo, le dice, ahí tienes a tu hermano Aarón, ve con él. De una forma, un continuo solucionar las cosas de parte de Dios, ¿no? Ve allá, ven acá. Pero hay otras ocasiones en que Moisés reacciona, sube al monte, hace cosas que Dios no ha dicho. Incluso ya le dice a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo a este pueblo ya no lo quiero porque yo no soy su madre, yo no lo di a luz y así, ¿no? Entonces dice uno, mira este que empezó así medio títere, ahora ya está sacando las uñas. Y entonces Dios tiene que enfrentarse con gente libre y entonces es donde uno va a ir captando si Dios agarra gente fácil o se la va a jugar también con los difíciles que le sacan las uñas, entre ellos Moisés, Jacob, es uno de los que más, o sea, es una lucha como cuerpo a cuerpo entre lo que Dios quiere, la voluntad de Él y la libertad humana. Muchas gracias, padre. Suena a títere también cuando hay frases como, y sucedió como el Señor había dicho. Y dice uno, entonces pues es que, de todas maneras ya lo había dicho y así pasó, pero es que no es cuestión de títeres, ahí es cuestión de control narrativo, que es diferente, pero es un control narrativo dentro de la libertad humana, porque uno se da cuenta en el relato que los personajes han hecho también todo lo que ellos han podido y han querido hacer para terminar así, como el Señor había dicho. Son pasajes un poco más feos, pero como los de los perros lamieron la sangre, porque ya se había dicho, y tú te morirás y los perros lamerán tu sangre. Y ahí vas, cae, y llegan los perros a lamer la sangre. Pero, los mismos personajes colaboran o sus decisiones son importantes para terminar mal o para terminar bien. Y eso de que, pues que digo, ustedes también pueden ir tomando sus decisiones, son escuelas, ¿verdad? Son escuelas literarias, narrativas, y en la Biblia, pues, como es tan rica, tiene de todo, pero yo intento por eso dar todo. Cuando un autor dice casi solamente una frase, se cierra otras, pues yo tengo que corregir, tengo que abrir. Además, no tengo yo una escuela, es decir, yo soy propongo cosas a los alumnos. Obviamente los que escriben un libro así ya muchos, pues hacen una escuela y ya no pueden salirse de ahí porque es su trabajo también, ¿no? Es defender un punto. Hay muchos que no le ponen atención a los personajes y dicen, no me digas personajes, cuéntame acciones, cuéntame historias. Pero también hay otros como Seymour Chapman, él es americano, él dice, no, personajes. A mí las acciones no, personajes y con eso tenemos.
dame buenos personajes y te pongo buenas acciones. Y otros dicen, no, mira, con cualquier personaje, por muy chafa que sea, te pongo una buena acción. Y así usted también ve, si usted es también crítica de cine o ve cine, se da cuenta. Películas totalmente embobinadas en la acción, ¿no? Que pues a veces uno sí destaca un personaje u otro, pero están totalmente ya en acción bien hechas que... Pero hay otras en las que son demasiado personalistas. Un personaje está ahí, sale, 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 marca, marca, marca. Son formas de narrar. Pero Dios no le saca, es lo que me refiero, no le saca. Volvemos a lo mismo, ¿para qué Jesús llama a Judas si lo iba a traicionar, no? Si fuera un control narrativo absoluto y un control narrativo usado para a beneficio propio, no lo llama. ¿Quién hace eso? Pero siempre queda la posibilidad de que si tenía la autonomía Judas, algo distinto podría haber hecho. O sea, es la pregunta, es el papel que tiene ahí detrás. No es fácil la respuesta, le digo. O sea, no es fácil, pero por ahí va. Yo no se escucho. Perdón, padre, sí, muchas gracias. Pues ya son las 8 para que no vayan a cenar algo, porque o hacer otras cosas o descansar, porque hay que seguir trabajando. Nos vemos ya el próximo lunes, como les digo, con el lector y a ver qué pueden leer y hacer según sus posibilidades. Como les digo, lo primero es que estén bien. Ya estando bien, pues intentamos alguna cosa más. Gracias, buenas noches. Padre, antes de que termine, Ajá. ¿qué vamos a subir esta semana? Ya está ahí el ejercicio en tarea 2. Ajá. Se trata de ver ya unas tramas. Me ponen una columna, me tiene que poner donde usted vea exposición o inicio, nudo, cuál es el nudo, cuál es la acción transformadora, cuál es el desenlace y cuál es la situación final. Y luego me tiene que poner qué tipos de personajes aparecen allí. De acuerdo a los que vimos un poco, si hay un plano, si hay un redondo, si hay muchos protagonistas. Y lo intentamos, es practicar. Gracias, padre. Cualquier duda puede mandar un mensaje o algo, no se preocupen. Ahí llamando la publicidad y ya ustedes me ayudan lo que se pueda para ver si hay alguien interesado fuera de Durango también, para que aprovechen otras cosas. Nos vemos próximo lunes. Primero Dios. Que estén bien. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Gracias todos. a todos. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Ya entendí mejor.